sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así te llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Gloria al Señor, bendiciones pueblo del Señor, sean todos bienvenidos a este su programa Radio Santidad. Gloria al Señor. En esta noche quiero dejarles con una grabación con nuestra pastora Clarita del Movimiento Misionero Mundial acá en Bogotá, en Fontibón. Ella es la sierva donde me estoy congregando. Y bueno, es una sierva que el Señor, Dios mío, usa bastante. Y gloria al Señor, en esta noche quiero dejarles con este tema, Yo conozco tus obras. Bienvenidos. Gloria al Señor. Dice que de las frases, porque hay alguna otra donde el Señor habla de la manera como va a dar un premio a los vencedores, que también es una frase que está en todos los en todas las iglesias, pero vamos a tomar esta: yo conozco tus obras. Ya las leímos, hermanos, y de manera breve y rápida quiero condensar algunas cosas. En la iglesia a Éfeso, a quien el Señor le dice: yo conozco
tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Encontramos allí, hermanos, que era una iglesia que tenía mucha actividad, había mucho trabajo, se hacían muchas cosas. El Señor dice tu arduo trabajo, así que no era un trabajo cualquiera el que ellos hacían, sino que era un trabajo fuerte donde realmente podemos decir sudaban su tarea. Amén. Pero aparte de eso tenían paciencia, no toleraban a los malos, probaban, es decir, ensayaban, no pasaban entero las cosas, sino que probaban a aquellos que se decían ser apóstoles y que en realidad no lo eran, y los hallaba mentirosos. Podía dar una calificación a ese tipo de personas. Pero encontramos, hermanos, que es muy posible que podamos, o que la iglesia como tal, o el creyente, el cristiano como tal, pueda aparecer involucrado en un arduo trabajo dentro de la iglesia, haciéndolo para el Señor, descuidando la comunión con Dios. Amén. Es decir, se trabaja mucho, se hacen muchas actividades, se cumplen muchos compromisos, pero la comunión con Dios empieza a quebrarse, empieza a romperse, porque se le dedica el tiempo al trabajo, pero falta el tiempo para estar de rodillas, para estar en oración, para estar en comunión con el Señor. Entonces, demasiada actividad suele estorbar que nosotros podamos hacer un autoexamen y que podamos reconocer en aquellas cosas en las cuales estamos tal vez quebrando nuestra comunión con el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios hace una recomendación a la iglesia antes de tomar la Santa Cena, y dice: examinémonos a nosotros mismos. Amén. Es decir, hagámonos un autoexamen, evaluémonos, mirémonos por dentro y veamos cómo está nuestra comunión con Dios. Si tal vez nuestro tiempo se pasa en trabajar y en hacer muchas cosas, pero esa comunión con Dios tal vez pueda estar descuidada. Es por ello que el Señor los reprende y les dice a ellos que han dejado su primer amor, porque el amor estaba enfocado en el trabajo, pero no en el dueño del trabajo, que es el Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando mencionamos a la iglesia a Esmirna, en el versículo 8 del capítulo 2, perdón, el versículo 9 del capítulo 2, igual a esta iglesia el Señor le dice: yo conozco tus obras. A ellos no les habla como les habla la iglesia de Éfeso, porque es que a cada iglesia el Señor la conocía de manera particular. Igual a nosotros Dios nos conoce de manera individual. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos. Dios conoce las motivaciones que nos inclinan a hablar, a pensar o a hacer determinadas de Satanás. El Señor dice: yo conozco esas circunstancias, yo conozco esas situaciones, pero yo sé que en medio de la aflicción, en medio de la persecución y en medio de la situación que ustedes están viviendo, pueden trabajar para el Señor, y lo han hecho, y eso no es en vano. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor ve más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Amén. La Escritura dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Alabado sea Dios. Y aunque ellos estaban en aflicción y aunque tenían pobreza, tenían una bienaventuranza. El Señor les dice: no teman lo que van a padecer. Tal vez el diablo, o he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, van a ser probados, van a tener más tribulación de la que ya han tenido, pero el Señor les dice: yo conozco tus enemigos, yo sé quiénes son los que se oponen, yo conozco quiénes son los que te afligen, yo conozco quiénes son los que están en contra de ti, pero sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Es como diciéndoles: no se enfoquen en la tribulación, no se enfoquen en la aflicción, no se enfoquen en el dolor, no se enfoquen en la tristeza, no se enfoquen en la persecución, no se enfoquen en las circunstancias que están viviendo o pasando. Enfóquese en la recompensa que viene más adelante, en el futuro que les espera. Por eso sean fieles hasta la muerte.
porque yo que conozco lo que ustedes están viviendo, les voy a pagar con la corona de la vida. Podemos alabar al Señor, mis amados. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Igual como conoció a Éfeso, conoció a Esmirna, también conocía a Pérgamo. Y a ellos les dice en el versículo 13, de igual manera que a las otras dos iglesias anteriores, yo conozco tus obras. Amén. Conozco dónde moras y conozco que vives donde está el trono de Satanás. Pero también sé que aunque vives en ese lugar, retienes mi nombre. No has negado mi fe. Alabado sea el Señor, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue de vosotros, donde mora Satanás. Ellos vivían, hermanos, donde Satanás tenía su trono. Estaban en medio de grandes ataques de las cosas. Tal vez todo el infierno estaba allí levantado contra esa iglesia en Pérgamo, pero ellos de manera valiente retenían el nombre de Jesús. Con valentía se mantenían fieles. Esto nos ayuda a pensar, hermanos, que nosotros podemos habitar, que podemos vivir en medio de las mismas fuerzas del mal. Como dice el Señor, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Puede estar el enemigo alrededor nuestro, puede estar maquinando en sus pensamientos, tal vez hacer daño a cualquiera que tema a Dios. Puede estar levantando el mismo infierno contra la iglesia, pero no va a prevalecer. Alabado sea el Señor. Si nosotros queremos mantenernos fieles y no podemos, porque esta iglesia es un ejemplo para nosotros. Ellos vivían donde estaba el mismo trono de Satanás, pero aún en medio de esas tinieblas y de ese lugar, ellos podían retener el nombre del Señor, podían mantenerse fieles, podían mantenerse constantes en el temor del Señor. ¿Saben, mis amados hermanos, qué nos recomienda el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo escribiendo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que no depende, podemos estar desnudos, ni podemos estar vestidos con nuestras ropas humanas. Necesitamos la armadura de Dios puesta en nosotros para poder vencer las tinieblas. Alabado el nombre del Señor. Dice el apóstol, no tenemos lucha contra carne y sangre. Amén. ¿Sino contra qué? Contra principados. ¿Sabe usted contra quién está peleando en esta guerra espiritual, en esta batalla cristiana? Estamos peleando contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con razón, hermanos, la batalla espiritual a veces se torna agresiva. A veces pensamos que no vamos a poder, que nuestras fuerzas se acabaron. A veces creemos que ya no vamos a llegar a la otra orilla. A veces pensamos que no es posible conseguir el objetivo, aunque en nuestro corazón existe el deseo. Y es natural que ocurra, porque es una batalla espiritual a muerte. Satanás y el infierno quieren vencernos, pero nosotros en el nombre de Jesús decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado el nombre del Señor. Entonces dice el apóstol, es necesario que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. El día en que la guerra se hace más agresiva, podamos resistir, podamos mantenernos de pie y una vez acabado todo, podamos estar firmes. Y nos inspira con sus palabras el Espíritu Santo, diciendo a través de Pablo en esta carta a los Efesios, estad pues firmes, vestidos, ceñidos vuestros lomos con la verdad,
vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero dice sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. Alabado sea el Señor, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno y que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta iglesia de Pérgamo vivía, moraba, estaba fundada, por decirlo de alguna manera, donde estaba el trono de Satanás. Pero ellos podían retener el nombre de Jesús, podían mantenerse fieles en la fe, no negar el nombre del Señor. Ni siquiera cuando dice que Antipas, un testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Allí podían mantenerse consolidados. Qué ejemplo, qué testimonio. Y lo más importante es lo que le estamos apuntando en esta noche, que el Señor dice: yo conozco que eso está pasando. Yo conozco que tú estás luchando. Yo conozco que tú estás en aflicción. Yo conozco que estás librando una guerra. Yo conozco que estás librando una batalla. Yo conozco que estás pasando un momento difícil. Yo conozco que estás teniendo una situación adversa. Yo conozco que a veces lloras. Yo conozco que a veces te afliges. Yo conozco que a veces intentas y piensas que no puedes. Yo conozco todo eso, pero también conozco que en tu corazón quieres serme fiel, en tu corazón quieres retener mi nombre, en tu corazón quieres vivir para mi gloria, en tu corazón quieres mantener la fe y no aflojar y no soltarla. Y el Señor dice: yo conozco. Es decir, yo estoy viendo eso que está pasando. No estás solo, no estás ignorado, no estás por allá detrás de una roca donde nadie te puede ver. Allí en ese campo de batalla donde tal vez nadie te mira, mis ojos están puestos y yo conozco la batalla que estás librando. Damos gloria a Dios. Y yo conozco lo que tú haces en el medio de la batalla. Yo conozco lo que tú haces. Yo conozco cómo tú obras. Alabado el nombre del Señor. De ellos el Señor dice: no has negado mi fe. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que ellos no habían negado su fe. Quiere decir que estaban agradando a Dios. A pesar de lo recio de la batalla, el Señor estaba agradado de ver que no aflojaban su fe. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también el Señor conocía algunas otras cosas de la iglesia de Pérgamo. Y por eso le dice: tengo contra ti unas pocas cosas, en el verso 14. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Son dos cosas, o sea, retienes ahí o tienes ahí. No los has sacado de en medio de ti. Ellos persisten en estar en medio de ustedes. Y esta doctrina de Balaam, mis amados hermanos, en términos generales significa bajar la guardia en las normas morales. Descendieron moralmente, algunos de ellos, porque ese espíritu de Balaam permanecía dentro de la iglesia. Porque sabe, mi amado hermano, que a veces suelen morir los personajes, pero su espíritu suele prevalecer por años y trascender, como en el caso de Balaam, que fue alguien que enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, los llevó a contaminarse, los llevó a bajar las normas morales, los llevó a hacer cosas que Dios había prohibido para su pueblo, y dice allí, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero también dice el Señor: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, no has logrado erradicarlos de ahí, no has logrado sacarlos del medio de
ustedes, alabado el nombre del Señor. Y estos nicolaitas eran los que conquistaban al pueblo para pervertirlo, para dañarlo, para corromperlo. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros como iglesia de Jesucristo nos mantenemos de pie en una sola línea, en una sola manera de pensar, sin negociar los principios y sin cambiar lo que hemos recibido de parte de Dios. No sé cuántos de nosotros hemos recibido de Dios. Dile, Señor, gracias por lo que me has dado. El conocimiento, la palabra, el temor tuyo, la fe. Dale gracias a Dios, hermano, porque eso no proviene de nosotros, eso proviene de Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero qué lindo, hermanos, cuando tú puedes traer a tu mente algún momento de dura batalla y puedes decir en tu corazón: aquel día me vi tentado, pero vencí. Aquel día vino la tentación y me amenazó, pero me mantuve fiel, me mantuve firme, me mantuve sin quebrantar mi pacto con Dios. Cuando Dios ve esas cosas, hermanos, Él sabe lo que hay en el corazón, se agrada de su pueblo, bendice a su pueblo y tiene promesas para aquellos. Alabado el nombre del Señor. A esta iglesia el Señor le dice a algunos de ellos, porque no eran todos, algunos de ellos: arrepiéntete, porque si no vendré pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. Quiere decir, todavía tienes la oportunidad, porque el Señor puede ver lo que hay dentro de nosotros, y cuando hay algo errado, equivocado, qué lindo que el Señor nos dice: oye, yo no te quiero pasar a la eternidad sin que te corrijas, yo no te quiero pasar a la eternidad sin que te arrepientas, yo no te quiero dejar ir a la eternidad sin que hayas hecho conmigo un pacto de comunión, de buena relación, de santidad y de fidelidad. Y cuando nosotros oímos al Señor decir: arrepiéntete, es porque Él conoce que hay algo que necesitamos arreglar con Él. Damos gloria al Señor, damos gloria al Señor. A la iglesia de Tiatira el Señor le dice: yo conozco tus obras, en el verso 19. Yo conozco tus obras. ¿Qué cosas conocía el Señor de Tiatira? Dice obras, es decir, actividades, trabajos, ocupaciones. Alabado sea el Señor. Y el Señor las conocía perfectamente, pero también conocía el amor de ellos. Ese amor que el Señor quiere que como iglesia nosotros tengamos. Conocía que también era una iglesia que tenían fe. Conocían que era una iglesia servicial, dice la palabra, amor y fe y servicio, pero también tu paciencia. Y añade: y que tus obras postreras son más que las primeras. Quiere decir que en sus ocupaciones, en sus deberes espirituales, ellos estaban creciendo. Amén. Dice: tus obras postreras son más que las primeras. Estaban creciendo en sus obras, estaban creciendo en su amor, estaban creciendo en su fe, en su servicio, en su paciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos estaban creciendo. Y qué linda una congregación, ¿verdad? Donde las obras que se hacen para Dios, el amor, la fe, el servicio y la paciencia son notables y se dejan ver en ese rebaño, se dejan ver en esa congregación, se dejan ver en la vida de los que hacen parte de una iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es unas características dignas de una congregación saludable, de una buena congregación. Alabado el nombre del Señor. Sin embargo, el Señor dice: también conozco y tengo algo contra ti, y es que toleras a Jezabel, que se dice ser profetisa, y que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Alabado el nombre del Señor. Jezabel es símbolo de la mujer malvada. Jezabel, ninguna mujer como Jezabel en maldad en el Antiguo Testamento se conoce. Y la influencia de Jezabel hacía daño a la congregación.
corrompía la congregación, corrompía a los siervos de Dios. Y el Señor declara algunas cosas que ocurrirán con ella y que callar. Dice el verso 24: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, porque siempre ha habido un remanente fiel. Siempre ha habido un remanente fiel. Cuando pensamos que ya no existen fieles sobre la tierra, sí hay fieles sobre la tierra. Sí hay hombres y mujeres sobre la tierra. Aunque hayan muchos que ignoren el nombre de Dios, que le den la espalda a Dios y que no quieran saber de Dios, por la gracia del Señor siempre hay un remanente de gente fiel. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Piadosa, santa, temerosa de Dios, y esperamos que entre ellos estemos nosotros en este lugar. Levanta tus manos y da gloria a Dios. Damos gloria al Señor. Si miramos, hermanos, las otras iglesias, vamos a encontrar algunas cosas, pero para no retrasarnos en el tema, yo quiero que avancemos un poco y veamos algo relacionado con ese conozco. Cuando nosotros vamos al Salmo 139, si me acompañan, por favor, vamos al Salmo 139, vamos a encontrar allí que el salmista revela 3 aspectos de la naturaleza de Dios: su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Amén, amén. Revela estos aspectos de la naturaleza de Dios. Cuando el escritor bíblico habla de la omnipresencia de Dios, en este capítulo está indicando que Dios está en todas partes. Amén. Versículo 7 en adelante dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y usted puede seguir leyendo hasta el versículo 12 y encontrará cómo el salmista exalta, reconoce la omnipresencia de Dios. Pero también este escritor bíblico habla de la omnipotencia de Dios. Quiere decir la capacidad que Dios tiene de hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza santa. Alabado sea el nombre del Señor.